Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Y en este primer programa vamos a parafarsear un concepto, el concepto del sacrificio. La palabra sacrificio, que originalmente viene de sacro facere o hacer sagradas las cosas. Vamos ahora a leer 4 diferentes cuentos sobre este significado, revisando la transformación y lo perdido que tenemos lo sagrado en nuestra vida o lo lejano que tenemos los dioses también el día de hoy. Así es. Y nos vamos con el primer cuento. El primer cuento dice así. Marlon, pintado de rojo. A ver, permítanme, es que lo estoy leyendo en vivo y se me trabó la computadora, siempre pasa eso, ¿no? Marlon, pintado de rojo de pies a cabeza, se manifestaba fuera de la corporación Pharmacop. Estaba encadenado en una jaula con visibles tubos en la boca y la nariz. Tenía un enorme letrero, no más experimentos. A grandes gritos, la tuba exclamaba, no más sacrificios a animales, por ningún motivo. Para Marlon, sus amigos de los animales es un sacrificio sacrílego, y él mismo se sacrifica durante 60 horas, causando estupor y dolor. Cada momento que nos revela el mar del siglo XXI es sagrado. Julia, por otro lado, en el mismo edificio, pero en un laboratorio, contempla y toma notas de Mino, un chimpancé en el que prueba una cura contra el SIDA. Con esperanza ve el cuidado continuo y el cariño que la une al simio. Ha valido la pena. Dormir en el laboratorio monitoreando a Mino cada hora, día y noche, por años. Su divorcio, la custodia de su hijo Jimmy. Hablarle y cantarle, curar sus heridas y mantener sano y motivado mientras Jimmy, su hijo, vive con su padre y con una niñera. Con Mino creó un lazo de dolor y sacrificio. Ella sabe que los dos son cómplices de algo grande para el futuro de la humanidad. Pero, ¿alcanza esto lo sagrado? En el penthouse del mismo edificio, con una vista privilegiada, Jacobo le tomaba unos antiácidos en ayunas. A sus 44 años de edad, tenía apariencia de patriarca y de representante en jefe de una de las corporaciones más antiguas de Europa Central y Japón. El euro a la baja, y la producción se detuvo por una huelga en Malasia. Ahora sus 2 hijos adolescentes, prácticamente 2 extraños que le recordaban su rostro juvenil, pero con los que apenas si había convivido 2 o 3 veranos, la mayoría de las navidades y algunos cumpleaños, a veces por segundos. Ahora que los miraba se preguntaba si había valido la pena el abandono por los lujos, escuelas, sacrificando vivencias que jamás se recuperarían. ¿Esto lo hace sagrado? Retrasado 11 minutos para su cita con Yashi Kamuri, lucha por entrar al edificio lleno de jóvenes y gente que se manifiesta con pancartas y gritos de consignas contra el abuso animal. Frente se perla de sudor frío. El motivo de su visita a la corporación es un asunto fácil. Habrá que sacrificar a varios empleados, más de 200. La producción no se vende como antes. Su papel es propuesta a la farmacéutica para hacer más adictivo el producto con el fin de poder pagar los déficits, sin lograr mal. Pero el activo económico no puede dejar de fluir o habrá que sacrificar más prestaciones para los trabajadores. ¿Hay algo de sagrado en esto? Y este es un cuento de Débora Bravo. Y bueno, este cuento, que me parece bien interesante, Rebeca, ¿no te parece? Hacer sagrado las cosas. Deja este cuento. En primer lugar, estamos hablando de 4, es un relato que se articula en 4 minicuentos. Como todo lo que corresponde a un minicuento, tiene, digamos, esa parte que es la tensión y tiene parte que es un final de una manera, ¿no? Porque cada uno de ellos son 4 minicuentos. Y en ella nos plantea un problema, nos está planteando 4 puntos de vista. Sobre el sacrificio. Sobre el sacrificio y sobre si, digamos, si sobre este sacrificio se convierte en sagrado. Y 4 puntos de vista bien antagónicos. O sea, cada uno que está luchando en contra de esto. En el laboratorio, la mujer que se dedica a tratar de encontrar cura,
Y el otro, digamos, el empresario que piensa en sus empleados y que si esto no funciona va a tener que correr a un montón de empleados. Es decir, nos genera ahí problema, una tensión y sobre todo también una duda entre el bien y el mal. Claro. Y bueno, este cuento que escribió Débora Bravo, le queremos agradecer y le queremos invitar a usted que escribe, que sabemos que hay mucha gente en Puerto Vallarta y en Valladolid que escribe, pues que nos manden sus textos. Claro. Para poder leerlos aquí en el programa y analizarlos y que los escuchen todos, porque creemos que en la literatura podemos encontrar respuestas a muchas de las problemáticas que tenemos en la actualidad. Sí, sobre todo este cuento es un cuento en realidad que es verosímil y está muy apegado a la... ¿Nos vamos al segundo? Nos vamos al segundo. Bueno, el segundo cuento dice así, se llama No había lugar para tres, eso era indiscutible. Lo pensara como lo pensara, lo acomodara, acomodara. No había lugar para tres. Estaba claro, el futuro, el dinero, el tiempo, todo estaba más que claro. Lo que no estaba era por qué desprenderse de una criatura que por extrañas combinaciones y accidentes ya estaba ahí. Otro cuento de Roberto Díaz. Los títulos siempre muy importantes porque Decisiones, este título nos lleva precisamente al punto de inflexión de la tensión de todo el cuento, ¿no? Para mi gusto es una reflexión más metafísica que moral o religiosa. Es decir, está hablando del concepto del hombre, de sus necesidades, contra un concepto universal que es la maternidad. Y bueno, está hablando de un sacrificio. Son dos tipos de sacrificio. Uno es el sacrificio de una vida que se va a quitar, y el otro es el sacrificio de no tener hijos para dedicarse al trabajo. Entonces nos genera, digamos, esta tensión que nos cuestiona si las decisiones que se toman son correctas o son incorrectas. Y en este tiempo que vivimos, esta posmodernidad, ¿no?, en donde las cosas han cambiado tanto, Damaris, porque si antes estábamos, no sé, como más dispuestos al matrimonio, a ser madres, ahora hay muchos jóvenes que no. Entonces tienen que tomar esa serie de decisiones que de alguna manera llevan un sacrificio. Un sacrificio y sí es toda una reflexión metafísica. En un contexto de la palabra sacrificio en donde hablamos no sagrado algo, sino de ofrecerlo en pos de algo que consideramos como sagrado. Bueno, nos vamos con el tercer cuento. El tercer cuento se llama El hijo y dice así. Hola mamá, ¿cómo ha ido tu día?, decía Juan todas las tardes después de volver de un arduo día de trabajo, plantando y cosechando maíz en los altos de la montaña. Su madre, la señora Gloria, se alegraba muchísimo al ver llegar a su hijo. Siempre los esperaba con la comida lista, hacía los mejores guisos del mundo, o eso decía Juan cada vez que acababa de comer. Por motivos económicos, hacía poco que se habían mudado a Quilinacatuqui, un pueblo con bastante encanto, cuyo nombre ni yo puedo pronunciar. Estaba bastante oculto podría decirse que en las entrañas. Había notado que justo antes de que el sol se ocultara, todos los habitantes y no se escuchaba ni un ruidito. Una noche, en que se les había acabado la leche, Gloria mandó a Juan con los perros a comprar. Cuando Juan volvió, se dio cuenta de que su cuerpo no tenía forma física. Y este cuento es de Dacia Maite. Bueno, y aquí Dacia nos presenta un cuento fantástico, ¿no? Con la particularidad que tienen todos los cuentos de este género, que no hay explicación coherente a un final, ¿no? Y de alguna manera aquí el título también nos está llevando a, desde el título, el hijo, empezamos a pensar qué va a suceder con ese hijo. El hijo ya nos está llevando a la conclusión finalmente de este cuento, a la tensión final de este cuento, que es que pierde una figura física que no tiene mucha coherencia, pero finalmente es un cuento de género fantástico que de alguna manera me recuerda a los cuentos de Lovecraft. No sé si te parece a ti todos estos cuentos de Lovecraft con este horror cósmico que nos relata la ficción. Digamos, a una ficción a ciencia ficción. Sí, con un final que no acabas de entender. No sabes qué pasó, ¿no? Exacto. Simplemente es como, tiene una
se queda como no le entendí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, que bueno, que es generalmente lo que sucede con este género fantástico, y aquí de alguna manera el sacrificio lo vemos relacionado con la parte de la necesidad económica que los lleva a irse a un lugar que desconocen, ¿no? Es toda esta ambientación que te da a sentir algo extraño, ¿no?, en el ambiente. Bueno, el siguiente cuento se llama Huelga de hambre y dice así. Con gran esfuerzo fue a su departamento en el segundo piso. ¿Cómo se les ocurre hacer el mantenimiento del ascensor justo en este momento que vengo de comer?, pensó jadeando, al descansar los 140 kilos que llevaba encima cuando llegó por fin al primer piso. Volteó a ver su reloj. Se le cruzó por la mente que ya no llegaría a tiempo para ver el noticiero y saber el desenlace de la ridícula huelga de hambre de los 3 tipos locos que se pusieron a dieta pretextando estar inconformes con el gobierno porque no actuaba radicalmente en contra de los alimentos que llamaban genéticamente modificados. Y continuó su odisea hasta el segundo piso. Con cada paso imaginaba que se merecía un premio, una bolsa de chetos, pequeña, claro, era solamente un escalón, una quesadilla, una torta cubana, una rebanada de pastel de chocolate que sobró de la cena, 2 bolas de helado de pistache que había en el congelador. Repasó todo lo que tenía en el refrigerador y aún no llegaba a su destino. Tendré que pedir una pizza para la cena. Por fin entró a su casa. Estaba empapado en sudor. Se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador, tomó la botella de 2 litros y se sirvió una Coca-Cola. Luego sacó de la alacena una bolsa de papas fritas. Fue a la sala. Exhausto, se dejó caer en el sillón y prendió el televisor. Estaban entrevistando a los manifestantes. Minutos después, cuando se dio cuenta de que se estaba llevando a la boca la última de las papas de la bolsa, cerró los ojos y sintió su estómago tan vacío. ¿Cómo lo han de estar sintiendo ellos?, pensó. Estaba siendo solidario, sacrificándose para apoyar la misma causa. Satisfecho, fue a la cocina, se comió una cucharada de pastel y luego otra más de helado de color verde. Tal vez podrían llegar a entrevistarlo esta misma noche. Debería, pero al llegar a la recámara se vio tentado a recostarse y se quedó profundamente dormido, pero con la conciencia tranquila. Y este es un cuento de nuestra amiga Ingrid Hallman, a la que le mandamos un saludo. Sí, saludos, Ingrid. Y bueno, este es un cuento que es dominante, definitivamente es la ironía, ¿no? O sea, está manejando un humor que inclusive lleva al extremo la situación, ¿no? O sea, es esta parte, esta disyuntiva en la que decidimos qué es lo que pensamos, decimos, está de acuerdo con la que actuamos. Y bueno, aquí vemos al personaje que totalmente se contradice. Es un personaje que está esclavo de su vientre, definitivamente, o sea, que no puede dejar de comer, poder controlar esa ansiedad, pero que sin embargo con su mente se siente solidario y se siente parte de esta huelga de hambre, a la que inclusive piensa su solidaridad es tal que tal vez lo van a entrevistar. Oye, Damaris, y aparte también el medio, ¿no? El medio de comunicación, la televisión, como esta herramienta que nos hace solidarizarnos con causas que están, no sé, a kilómetros de distancia o completamente, pareciera que son cercanas y pareciera que nos solidarizamos, pero no lo hacemos. Y eso nos lleva a tener una conciencia tranquila y dormirnos en paz. Claro, ¿no? Este señor se solidarizó, se comió todo lo que encontró en el refrigerador, pero pues, sentía el estómago vacío. Pero sentía el estómago vacío. Bueno, y el último cuento se llama La Guerra del Sol y dice así, Pablo Fernández. La niña miró con ternura por última vez, sin comprender que iba a morir. Ella sería decapitada y su padre sería quien blandiera la espada, el rey. Aunque había amor en la relación que tenían, algo más grande estaba por encima de cualquier cariño. El rey debería continuar su apellido, para lo cual era indispensable que su hijo varón volviera de la guerra. Había otros dioses, algunos compasivos, otros blandos y buenos, mas en ese reino, junto al mar, se adoraba al monarca de las sombras, un dios brutal para uno, justo para otros. Otorgaba lo que se le pidiera siempre y cuando se le diera de mayor o igual valor. Así, siguiendo los rituales de esa extraña región, el rey de cuanto el sol se escondió en la montaña. En ese momento una voz resonó en el templo y dijo: «Recibe la vida que quería. Recibí la vida que quería.
te devolveré la vida que tú quieres. La princesa en un reino hecho enteramente de sombras, donde fue conocida por siempre como la mujer carne y tuvo al monarca de las sombras como esposo, quien al igual que su padre quería continuar su apellido y la había elegido hacía tiempo para engendrar a sus hijos. 3 días después del sacrificio, el hijo del rey llegó rengueando a su ciudad natal, narró a su padre y amigos cómo hacía 3 días sufrió en una batalla feroz y cómo un caballero llamado Tedricía lo había deseado, que en ese momento el monarca de las sombras apareció, le dio una mejor espada y le dijo: ya tengo la vida que quería, así que tu vida será tuya por más tiempo. Entonces con su nueva espada levantó una guardia alta y embistió contra su rival. Se había armado con una espada del príncipe, dio en el cuello del caballero y lo decapitó. Pero la espada del caballero dio entre las piernas del príncipe, mutiló su pene y cortó su pierna con fuerza. El corte hubiera hecho al príncipe desangrarse y morir, pero su trato con el monarca de las sombras lo había protegido. El rey tenía a su hijo con vida, pero éste no podía reproducirse y continuar su apellido, lo que lo llenó de cólera. El rey se cubrió de fuego y se elevó al grito de «Mataré la última sola de la tierra», y así se convirtió en el sol. Aunque ahora el sol amenaza las sombras, la de éste era limitada, mientras que las sombras vivirían eternamente esperando el día que el sol dejara de brillar y volver a reinar en la tierra. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Y en este primer programa vamos a parafarsear un concepto, el concepto del sacrificio. La palabra sacrificio, que originalmente viene de sacro facere o hacer sagradas las cosas. Vamos ahora a leer 4 diferentes cuentos sobre este significado, revisando la transformación y lo perdido que tenemos lo sagrado en nuestra vida o lo lejos de animales, por ningún motivo. Para Marlon, sus amigos de los animales es un sacrificio sacrílego y él mismo se sacrifica durante 60 horas causando estupor y dolor. Cada momento que nos revela el mártir del siglo XXI es sagrado. Julia, por otro lado, en el mismo edificio pero en un laboratorio, contempla y toma notas de Mino, un chimpancé en el que prueba una cura contra el SIDA. Con esperanza ve el cuidado continuo y el cariño que la une al simio ha valido la pena. Dormir en el laboratorio monitoreando a Mino cada hora, día y noche, por años, que tenemos los dioses también el día de hoy. Así es. Y nos vamos con el primer cuento. El primer cuento dice así. Marlon, pintado de rojo. A ver, permítanme, es que lo estoy leyendo en vivo y se me trabó la computadora, siempre pasa eso, ¿no? Marlon, pintado de rojo de pies a cabeza, se manifestaba fuera de la corporación Pharmacop. Estaba encadenado en una jaula con visibles tubos en la boca y la nariz. Tenía un enorme letrero: «No más experimentos». A grandes gritos, la tuba exclamaba: «No más sacrificios años». Su divorcio, la custodia de su hijo Jimmy, hablarle y cantarle, curar sus heridas y mantener sano y motivado mientras Jimmy, su hijo, vive con su padre y con una niñera. Con Mino creó un lazo de dolor y sacrificio. Ella sabe que los dos son cómplices de algo grande para el futuro de la humanidad. Pero, ¿alcanza esto lo sagrado? En el penthouse del mismo edificio, con una vista privilegiada, Jacobo le tomaba unos antiácidos en ayunas. A sus 44 años de edad, tenía apariencia de patriarca y de representante en jefe de una de las corporaciones más antiguas de Europa Central y Japón. El euro a la baja, y la producción se detuvo por una huelga en Malasia. Ahora sus 2 hijos adolescentes, prácticamente 2 extraños que le recordaban su rostro juvenil, pero con los que apenas si había convivido 2 o 3 veranos, la mayoría de las navidades y algunos cumpleaños, a veces por segundos.
Ahora que los miraba se preguntaba si había valido la pena el abandono por los lujos, escuelas, sacrificando vivencias que jamás se recuperarían. ¿Esto lo hace sagrado? Retrasado 11 minutos para su cita con Yashi Kamuri, lucha por entrar al edificio